El ser humano es la única raza capaz de generar cambio en su entorno. Lo que nos permite hacer esto y nos diferencia del resto de razas son las 6 facultades más elevadas. Como su propio nombre indica, están en un plano más elevado del plano físico, en el plano de las ideas, del intelecto, es decir, en la cuarta dimensión de la mente. Bien sea por desconocimiento, pereza, miedo, ansiedad o falta de fe, pero no aprovechamos estas facultades para cambiar nuestra realidad. Igual nos pasa con las leyes universales. ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos en un mundo que nos enseña de métodos, de fórmulas y de qué hay que hacer para ganar dinero. Pero no te enseñan que para crear ese mundo en el plano físico, en lo visible, primero tiene que pasar por el plano metafísico, por lo invisible. Entonces, hasta que tú no conectes con este plano, no vas a poder ser, hacer y tener cualquier cosa que desees ser, hacer y tener. No vas a materializar la vida que deseas. ¿Qué pasa? Que estamos anclados a la mente y no al espíritu. Estás anclado a lo que dicen y hacen los demás, a opiniones y resultados de tu entorno, a lo que ves y a lo que escuchas. Estás poniendo tu atención fuera. Por tanto, no controlas ni tu cuerpo, ni tu mente y cuanto menos tu espíritu. Por eso no vas a tener ese dinero ni vas a materializar la vida que quieres porque tú estás buscando un método y eso no es la abundancia. La abundancia está dentro de ti, en tu desarrollo personal y en la voluntad de Dios. Por tanto, tienes que entender que no va ni de un método ni de lo que haces. Porque cuando esto cambia o lo pierdes, pierdes el valor. Por eso no va de lo que haces, va de quién eres. Porque tú no atraes lo que quieres. Porque entonces ya tendrías la casa, el coche, el dinero, los relojes, los viajes y no lo tienes. Porque tú atraes lo que eres. Y de eso dependen las 6 facultades. Así es que comenzamos. Venga, pues ¿cuáles son esas 6 facultades que si sabemos utilizarlas van a cambiar nuestra realidad? Vamos a empezar, por ejemplo, con la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad que tenemos de darle una orden a la mente y seguirla con el cuerpo aunque éste no tenga ganas o le da pereza. Por ejemplo, ir al gimnasio. Yo sé que ir al gimnasio es bueno para mi cuerpo. Ahora, cuando suena el despertador a las 5, mi cuerpo no se quiere levantar, le da pereza y prefiere quedarse en la cama. Entonces, hago uso de esta facultad y me levanto aunque no quiera. Y te digo, ir al gimnasio como hacer cualquier cosa que sabes que tienes que hacer, pero que no la haces y procrastinas y te pones cualquier excusa. La voluntad es como un músculo, tienes que entrenarlo y tienes que exigirte a la hora de hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que a la mayoría de las personas lo que les para a la hora de conseguir sus metas es justo esa falta de voluntad de hacer lo que saben que tienen que hacer aunque no les apetezca. Brian Tracy nos habla mucho de esto en sus vídeos y nos dice que esa falta de voluntad proviene del miedo a fracasar, a no ser suficiente, al qué dirán, a equivocarme, a la vergüenza y todo eso bloquea esta facultad. Por eso la mayoría de las personas no consiguen sus objetivos y no alcanzan esa vida que desean. Normalmente la gente espera que las cosas pasen por varita mágica y creen que ellos no tienen que hacer nada. Por eso no consiguen esa vida que desean, porque no han entendido que depende de la voluntad que ellos tengan para crear. Esta facultad la necesitamos para cualquier cosa. Todo lo que nosotros queramos hacer, necesitamos tener la voluntad de creer y saber que eso se va a dar y yo lo voy a conseguir y voy a poder lidiar con todo lo que pase en el camino. Ya sea que no vea nada, que tenga el mundo en mi contra o que me dé miedo, yo necesito tener la voluntad para saber que eso se va a dar. Entonces me mantengo firme en mi deseo. Por ejemplo, la persona que envió un cohete a la luna. Esa persona tenía la voluntad de que eso era posible y se acogió a su deseo y él hizo porque eso se diera, pese a todas las adversidades que seguramente tendría en el proceso.
pero esa persona estaba convencida de que eso se iba a dar y su voluntad era lo que le mantenía en ese deseo y así lo hizo. Por tanto, nosotros podemos crear todo lo que queramos siempre y cuando tengamos la voluntad de que eso es posible. Porque ese cohete no se mandó por varita mágica, ¿no? Alguien lo mandó. Pues esa persona tuvo la voluntad de hacerlo. Venga, pues seguimos con otra facultad. Por ejemplo, la razón. Es la capacidad que tenemos de analizar, razonar y pensar. Y esto nos diferencia del resto de animales. Nuestro cerebro tiene una parte llamada cerebro racional y ahí es donde habita la mente consciente y lo que nos conecta con esa parte tridimensional. La razón es lo que nos permite decidir qué acciones tomamos, enfocar la concentración, mantener integridad y atención. Nos permite inventar, gestionar las emociones y las reacciones. Nos permite ser conscientes de nuestras posibilidades y desarrollar la creatividad. La razón es lo que nos permite ser íntegros en base a lo que pensamos, decimos y hacemos. Otra facultad, por ejemplo, la memoria. Es la capacidad que tenemos para recordar, para guardar información en nuestro cerebro y usarla en el momento en el que la necesitamos. Nuestra mente es como un disco duro y ahí se va a guardar toda la información, todas las creencias y aprendizajes que hemos tenido durante nuestra vida, bien sea por repetición o por alto impacto emocional. Y en el momento en el que lo necesite, lo va a utilizar. Todo eso se queda archivado en esta mente subconsciente, en este plano más elevado donde está la memoria. Y mi mente va a hacer uso de eso cuando lo necesite. Por ejemplo, estamos en una situación, pues no sé, discutiendo con nuestra pareja o nuestro hijo. A mí se me despiertan unas emociones. ¿Qué pasa? Que la mente va a tirar de esos archivos que tiene guardados que se asemejan con las emociones que yo estoy experimentando ahora. Y entonces yo me identifico con este recuerdo, por eso a mí se me despierta ese enfado o esa rabia más fuerte. Otro ejemplo. Tenemos un examen o una conferencia. Entonces, mi mente tira de la memoria de esos archivos que yo aprendí por repetición y ahora los voy a proyectar en ese examen o en esa conferencia. Entonces, quiero que veas que en esta mente se guarda todo, tanto lo positivo como lo negativo. Otra facultad, la intuición. También se le conoce como el sexto sentido, la conciencia, tu yo más elevado, tu ser superior, tu yo del futuro que ya lo ha conseguido. Vamos, que es Dios diciéndote que vayas al futuro y lo traigas al presente. Es esa voz que tú escuchas que te dice qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, a quién tienes que llamar, a quién tienes que escribir. Vamos, que es Dios manifestándose a través de tu conciencia y te va guiando, pero tú tienes que estar receptivo pues a escuchar esa voz y tienes que tener fe. Pero ¿qué pasa? Que si yo estoy en la frecuencia de un entorno dominante en el que no hay fe y creen que eso no es posible y solo hay miedo, duda, preocupación, etc., ¿en qué frecuencia crees que estoy yo? Pues cuando llegue esa voz de la intuición que me va guiando por el camino correcto, ¿qué va a pasar? Pues que me va a entrar la duda, el miedo, la incertidumbre y no lo voy a hacer porque voy a empezar a cuestionarme. ¿Y si lo hago y fracaso? ¿Y si le consulto a mi amigo que no tiene resultados? ¿Y si le pregunto a mis padres que no han emprendido nunca? ¿Y si fracaso como mi primo? ¿Y si los impuestos? Vale, pues no estás vibrando ni en amor ni en fe, porque estás en el miedo y en la duda. Por tanto, no estás haciendo uso de esta facultad, pero es que ni de esta ni de ninguna. Por lo tanto, tu intuición es Dios trayéndote tu futuro al aquí y a la ahora. Pero tú tienes que creerlo, porque Dios no miente. Entonces, ¿para qué nos da la intuición? ¿Por qué tenemos esta facultad? Para que Él se comunique con nosotros a través de esa voz de la conciencia y nosotros creemos en nuestra realidad lo que Él nos está diciendo.
Te voy a poner un ejemplo personal mío para que veas cómo se hace uso de esta facultad. El año pasado yo tenía muchas deudas y Dios me las pagó todas. En enero me exoneraron 216.000 euros en deudas que yo tenía. Me quedaba por pagar la hipoteca de la casa y 100.000 que le debía a Hacienda. Y esta voz de la intuición me dijo, vas a vender tu casa, vas a pagar la hipoteca y le vas a pagar a Hacienda. Y te vas a Dubái. Y yo cuando escucho esa voz, ¿qué crees que hice? ¿Que no la cuestioné? Pues claramente, ¿cómo me voy a ir a Dubái, a un país que no conozco de nada? Somos 7 personas, un perro, ¿qué vamos a hacer? Vende tu casa, paga Hacienda y te vas. ¿Y yo qué hice? Pues voy a hacer uso de esta facultad. Pongo la casa a la venta y en menos de 24 horas tengo al comprador tocándome al timbre. Y Dios me dijo, ya tienes el dinero, paga la hipoteca, pagas Hacienda y te vas. Y yo me fui. Entonces, de tener en enero más de 500.000 euros en deudas, a septiembre no tener ninguna. ¿Podría no haberlo hecho? Sí. La mayoría de las personas no lo hubieran hecho, pero yo elegí vibrar en amor y en fe con Dios. Eso es hacer uso de esta facultad. Que sepas que el momento perfecto no existe, lo creas tú. Y Dios no quiere que te apegues a las cosas materiales, ni a la casa, ni al coche, ni al dinero, ni a las joyas, ni a los viajes. De hecho, en la Biblia te dice que no puedes servir a 2 amos a la vez. O sirves al mundo o me sirves a mí. O escuchas al mundo que te destruye o me escuchas a mí que te construyo. Entonces, cuando tú hagas las cosas con amor, ya sabes que eso proviene de Dios. Cuando las haces con miedo o con duda, eso proviene de la otra fuente, del ego. Entonces, para tú crear esa realidad que tú quieres, tienes que abstenerte del mundo. Vale, pues seguimos con la quinta facultad, que es la percepción. Es la capacidad que tenemos para percibir una situación, cómo nosotros la etiquetamos. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos aprendido a etiquetar porque fuimos etiquetados en nuestra infancia. Si éramos buenos, malos, si algo estaba bien o estaba mal. Pero es que las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas simplemente son y nosotros las etiquetamos en base a esas creencias que hemos heredado, hemos aprendido, que se encuentran grabadas en esa mente subconsciente que te he comentado antes. Seguramente has escuchado esta frase que dice, cambia la forma en la que ves las cosas y las cosas cambiarán. A ver, en realidad no es que cambie la cosa en sí, lo que cambia es la percepción que yo tengo con respecto a esa situación o problema, cómo yo lo percibo y en base a cómo lo perciba voy a encontrar la solución antes o no encuentro la solución. Entonces, la vida no es eso que pasa, la vida es eso que pasa a través de mí. Y cuanto más desarrollo yo esta facultad, mejor la voy a percibir, porque no la voy a mirar desde mi plano físico, porque sé que solo estoy viendo el 2% de lo que está pasando. Entonces, cuando yo desarrollo la facultad de la percepción, aprendo a percibir las cosas desde un plano más elevado, porque aquí está el 98% restante. Entonces, aquí es donde está todo ese potencial. Cuando yo aprendo a mirar las cosas desde este plano, puedo cambiar antes mi plano físico. Llegamos a la última facultad, que es la imaginación y es la más poderosa del universo. Es todo aquello que tú puedes visualizar en tu plano mental, ¿vale? No en el plano físico. Es todo aquello que tú puedes ver en el plano invisible y lo vas a proyectar en tu plano físico de forma que sea perceptible para tu sentido. Por ejemplo, los coches, los aviones, los trenes, todo eso no existía antes, ¿no? Tuvo que estar en el plano mental de una persona para crearlo en su plano físico y tú lo puedas ver con tus ojos. Yo, por ejemplo, tengo delante de mí un campo de golf
y yo veo un lago, veo palmeras, veo edificios y ahora viene un arquitecto y mira lo mismo que yo y él desde su plano mental puede ver un centro deportivo. Entonces, él viene a su plano mental, visualiza ese centro deportivo y ahora para verlo con sus ojos físicos tiene que bajarlo al plano y tiene que crearlo en la realidad para poder verlo. Pues así se crea todo. Dos veces. Primero tiene que pasar por el plano metafísico, por el plano invisible, para luego crearse en el plano físico, para que tú lo veas. Es la cualidad más elevada que hay. Yo tengo una imaginación brutal. Puedo cerrar los ojos e imaginar cualquier escenario futuro. Esta facultad se entrena, como todas. ¿Y cómo se hace? A través de la creatividad. ¿Qué pasa? Que cuando fuimos pequeños mataron esa creatividad y ahora nos es muy difícil crear un escenario futuro. Pero es que si lo creamos, creemos que no es posible. Resumiendo, todas son importantes, pero las dos que más vamos a utilizar para cambiar nuestra realidad son la imaginación y la percepción. Con la imaginación, tú puedes crear en tu mente cualquier imagen que desees, con todo detalle. Y ahora tienes que aprender a vibrar en la frecuencia de esa imagen, por ley de vibración. Y le vas a añadir una emoción positiva con tus pensamientos y lo vas a sostener en el tiempo y eso terminará creándose en tu realidad por ley de atracción. Ahora, si hemos dicho que la mayoría de mis pensamientos, el 98%, son en automático, ¿cómo le digo yo a mi mente que piense lo que yo quiero? Vale, pues la voy a saturar con esa imagen que yo quiero lograr. Le voy a añadir esas emociones positivas y para eso voy a utilizar la imaginación. Vamos a poner un ejemplo visual. Imagínate que vas por la autovía y vas mirando los carteles que te llevan a tu destino. Cuando tú cambias tu vibración es porque estás cambiando tu pensamiento. Es como si cogieras una salida que te lleva a otro destino. Entonces, cuando tú te centras en tu cartel, el que te lleva a tu destino, en tu imagen mental y la emocionalizas, vas a llegar antes. Es como si en vez de ir a 100 fueras a 150. Para eso vas a utilizar la autosugestión, para afirmar aquello que quieres instalar en tu mente. Porque aquello que piensas la mayor parte del tiempo es lo que terminas creyendo. Entonces, para cambiar tu realidad, lo que tienes que hacer es cambiar lo que crees sobre ti mismo y sobre las circunstancias. Y para hacer eso tienes que saturar tu mente. Ahora, a esto le tienes que añadir el grado de creencia que tú tengas con respecto a tu deseo, porque no es lo mismo la creencia que el deseo. Es decir, lo que yo creo con respecto a mi deseo. Y el grado de creencia que tú tengas tiene que ser muy alto, de que tú creas que esto es posible. Igual que vas por la carretera y vas mirando todos esos carteles que te llevan a tu destino y dejas de mirar todos aquellos que te desvían de tu destino. Dejas de preocuparte porque sabes que vas por la ruta correcta y tú sabes que vas a llegar a tu destino antes o después. Y eso va a depender de lo enfocado que tú estés en el destino, de la emoción que le pongas y de la creencia que tú tengas de que llegarás. Terminando, todo lo que nos pasa en nuestro plano físico tenemos que resolverlo desde un plano más elevado, es decir, desde mi yo del futuro que ya está viviendo esa realidad que yo deseo. ¿Eso qué significa? Que si yo ya estoy en esta realidad, significa que el problema o situación que yo tengo ahora ya está resuelta, porque yo ya estoy aquí. Eso va a hacer que yo no me involucre tanto con ese problema. Por tanto, mi frecuencia no va a bajar y voy a seguir en el carril que me lleva a mi destino. Si yo cambio mi frecuencia, es como si tomara esa salida de la autovía. Entonces, si yo mantengo la frecuencia en mi deseo, eso va a hacer que mi cuerpo tome acciones en el plano físico, como por ejemplo, ver este vídeo, escuchar podcasts, pagar una mentoría, grabarte en redes sociales, tener la reunión con el inversor. Todo eso te va a mantener alineado a tu deseo. Por tanto, sigues en tu camino que te lleva a tu destino.
Recuerda que si tienes un pensamiento más de 3 segundos en tu mente, vas a empezar a tejer un pensamiento similar, como una tela de araña. Y cada 3 segundos se va a generar un pensamiento en una frecuencia similar a la anterior. Entonces, si yo tengo un pensamiento negativo, a los 3 segundos voy a generar otro negativo y a los 3 otro y otro. Entonces, si yo cojo ese primer pensamiento y lo polarizo a uno positivo, a los 3 segundos voy a tejer otro positivo y otro y otro. Y voy a generar un enjambre de pensamientos positivos que me van a llevar a mi destino. Recuerda que el cerebro es un receptor y emisor de frecuencias vibratorias. Y esos pensamientos están vibrando a una frecuencia. Entonces, vamos a elegir qué pensamos porque tenemos que alinearlo para nuestro deseo. Mira, te digo que si tú te enfocas 100% en tu deseo, el universo va a hacer todo lo posible para que eso se dé sí o sí y te va a mandar las personas, situaciones y oportunidades que necesitas. Además, Napoleón Hill nos decía en Piense y hágase rico que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Entonces, vamos a poner atención en qué pensamos y vamos a hacer uso de esas 6 facultades más elevadas para cambiar tu realidad. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y compártelo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.